Intervención en crisis de farmacodependientes en internación hospitalaria. Objetivo: garantizar la continuidad en el tratamiento. Realizar intervención terapéutica. Definiciones. Manejo de la crisis. Conjunto de medidas terapéuticas destinadas a corregir o compensar las alteraciones del funcionamiento normal y el malestar del sujeto generado durante la crisis. Craving consiste en una experiencia subjetiva de deseo intenso de consumir o de necesidad imperiosa de autoadministrarse una determinada sustancia adictiva que previamente ha sido consumida. Abstinencia. Reacciones fisiológicas y psicológicas que aparecen nada más interrumpir el consumo de una sustancia psicoactiva hacia la que se sufre adicción. Los síntomas dependerán del tipo de sustancia psicoactiva. Psicosis. Trastorno mental grave que causa ideas y percepciones anormales de la realidad y puede ser acompañada de falsas creencias y alucinaciones. La psicosis puede ser inducida por procesos traumáticos, fármacos, abuso de spa o trastornos mentales como el trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, entre otros. Esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta a algunas funciones cerebrales, tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Es una enfermedad que puede ser altamente incapacitante y se encuentra fuertemente relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas. Trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar afecta tanto el estado de ánimo como la conducta. La persona que padece de trastorno afectivo bipolar pasa por estados emocionales extremos, que van desde la energía excesiva y la euforia hasta la depresión y los pensamientos suicidas. Sus estados de ánimo cambian bruscamente, de un estado extremo a otro. Farmacodependencia. Estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y el fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso incontrolable por tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a su vez para evitar el malestar producido por su supresión. Indicaciones. Todo el personal asistencial deberá conocer los signos y síntomas que pueden presentar un paciente cuando presenta una crisis. Se deberá informar al equipo terapéutico tan pronto se sospeche de una crisis en el paciente. Cuando el paciente presente crisis, se deberá mantener el paciente en diferentes actividades: terapia ocupacional, pedagógica, tai chi, etc., con el fin de distraer ante pensamientos y sentimientos relacionados con el consumo. La psicoorientación y el tratamiento farmacológico deberá ser ordenado por el psiquiatra. Psicología deberá acompañar la situación conductual del paciente orientando la toma de decisiones y con otros profesionales del equipo terapéutico velará por su integridad y el cumplimiento de sus derechos. Realizar un diagnóstico diferencial para pacientes que tengan doble diagnóstico comúnmente asociado al consumo de sustancias psicoactivas, como trastornos afectivo-bipolares, esquizofrenia, entre otros, y de esta manera garantizar una buena decisión que puede incluir traslado a otras sedes como agudos o subagudos. Equipo multidisciplinario: médico psiquiatra, médico general, psicólogos, jefe de enfermería, auxiliar de enfermería, pedagogo, terapeuta ocupacional, docentes. Se realiza intervención en crisis cuando el paciente está bajo episodio ansioso, dificultad en estrategias de afrontamiento frente a una situación problemática, craving, deseo imperioso de consumo, síndrome de abstinencia, crisis situacional familiar,
psicosis transitorias, agudización en síntomas, en caso de pacientes con doble condición. Pasos de la intervención. Exploración de motivos de la crisis actual. Se indaga si ha recibido alguna noticia desfavorable, si ha tenido conversaciones regresivas frente al consumo de sus compañeros, si ha tenido en alguna prueba terapéutica o salida parcial algún tipo de consumo. Desencadenantes de la crisis. Se evalúa si el paciente presenta episodios ansiosos, craving, síndrome de abstinencia. Indagación de ideas en torno a la crisis y pensamientos irracionales. Se explora si el paciente refiere ideas de abandono al tratamiento intrahospitalario. Requiero irme a trabajar, quiero irme a estudiar. Si el paciente tiene alguna dependencia afectiva o vínculo desfavorable con algún ser querido o pareja y codependencia por parte de la familia. Alternativas de mejora o estabilidad emocional. Se rescata la crisis como una oportunidad de cambio. Esto recuadra al paciente y le intenta dar otro abordaje a su situación actual. Con esta estrategia se intenta obtener objetivos terapéuticos en donde el paciente conozca su crisis y aprenda de ellas. Asimismo, indague por los chantajes que usa en contra de su tratamiento, falsas creencias, sentimientos ambivalentes, entre otros aspectos. Compromiso frente a ser agente de cambio en su proceso personal. En una intervención en crisis se usa la confrontación. Este mecanismo intenta un empoderamiento del paciente hacia su realidad y la necesidad de cambio que debe asumir para lograr la abstinencia y la mejora de su calidad de vida. El objetivo terapéutico general es el compromiso del paciente con él mismo. Cuidados y recomendaciones. Si posterior al manejo terapéutico por psicología el paciente continúa en crisis, se informará al médico psiquiatra para que éste determine si el paciente requiere cambio en el tratamiento farmacológico. La contención verbal deberá ser realizada únicamente por el psicólogo o el médico psiquiatra. Contemplar la posibilidad de traslado a otra sede para atención de enfermedad mental. Posterior a la desaparición de los síntomas psicóticos, continuar en proceso de rehabilitación. Contraindicaciones. No informar al equipo terapéutico cuando el paciente presenta crisis. Gracias.